La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña la licenciada Susana Martínez Nadal, quien es presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Lamentablemente ya hasta octubre, porque solamente es un año y no hay reelección. Susana, buenos días, un placer tenerte en el programa. Buen día, ya al gracias. final de tu gestión. Así es. Muy buenos días, Susana, un placer que esté con nosotros y sobre todo hay que destacar que Susana es hija de dos distinguidas personalidades, el doctor Martínez Villanueva. Roberto Martínez Villanueva y doña Yané Nadal. Así que un abrazo a ambos. Espero que estén viendo el programa. Ay, gracias. Buenos días. Susana, el ANGE forma parte del diálogo que fue convocado por el presidente Abinader. Nosotros aquí personalmente hemos comentado que son muchos temas, que son 12, 13 reformas que parecen muy ambiciosos, pero ¿cuál es la perspectiva de ANGE en las dos reuniones en que todavía no hay un planteamiento específico, sino que se ha definido, se ha delineado lo que es una reforma constitucional o más o menos la fiscal, pero todavía no hay nada en concreto? Claro, bueno, nosotros desde el momento cero, ANGE tiene más de una década abogando por la necesidad de las reformas estructurales en la República Dominicana. Fuimos de las primeras instituciones que participó en la formulación y la aprobación de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y desde ese momento hemos aportado a que se materialicen los compromisos ahí expuestos, que, bueno, básicamente tiene estas tres grandes reformas. Desde ese momento hemos participado en las reformas que sí sucedieron, que fueron el pacto educacional en su momento, luego el pacto eléctrico, que duró 3 años en discusión, y también en los intentos, digamos, de pacto fiscal, que han sido reformas tributarias, también hemos estado en esas discusiones. En ese sentido, en el momento, somos parte del CES también, y valoramos ese espacio de diálogo como un espacio que debe preservarse para momentos como este, que hay una problemática nacional que hay que atender. En el momento que el presidente Abinader convocó estas 12, luego 13 reformas, estuvimos totalmente de acuerdo en participar y en aportar a estas. ¿Qué pensamos? Lo hemos dicho en el pasado, desde ANGE pensamos, así como la necesidad absoluta de embarcarnos en estas reformas, pero también vemos una necesidad también de que se prioricen las reformas principales, las que primero tienen que realizarse, y que también que se ubiquen en el mejor diálogo, en el mejor foro posible para que sea materializable y que al final de cuentas se den las reformas y se adopten las políticas públicas que se necesitan para mantener la competitividad del país. Sin embargo, Susana, en medio de este panorama, el 3 veces presidente de la República, doctor Leonel Fernández, dice que este no es el momento para hacer esas reformas. Y que o para la constitucional. O para la constitucional o para la fiscal, que implicaría quizá impuestos y demás, que no es el momento porque esto crearía una reacción social. Y él entiende que habiendo tantas leyes importantes pendientes de aprobar en el Congreso y donde está el tema del costo de la vida que ha subido, el tema de la seguridad y otros que son de tanta urgencia, él cree que hablar de eso en estos momentos tiraría a la gente a la calle. ¿Qué opina Ángel ante ese planteamiento? Sí, bueno, nosotros realmente pensamos que los momentos de crisis son precisamente los momentos indicados para tomar decisiones y cambiar, ser disruptivos. Aún, bueno, por supuesto, nadie veía esta crisis venir y veía que justo cuando hubiese un cambio de gobierno y un cambio, bueno, de todo lo que está sucediendo en el mundo, iba a coincidir con una pandemia. Sin embargo, no lo vemos como un obstáculo para realizar las reformas, sino como una oportunidad para priorizar cuáles son las necesarias hacer y también para ir amoldando según las consecuencias, según las situaciones. Que pensamos en ese sentido que debemos priorizar aquellas que ya, como mencioné, que ya vienen encaminadas. La reforma eléctrica, por ejemplo, ya cerrar esas, ponerle, como dicen los americanos, cerrar esas T, ponerle el palito a la T y el puntico a la I, y ya concluirlas. Una discusión fiscal, no necesariamente pensamos que tiene que ser ahora, pero sí
realizar una planificación nacional para tratar estas grandes problemáticas y finalmente resolver estos principales escollos que tenemos hacia el desarrollo. ¿Y cómo hacerle frente a los temas urgentes que afectan a la población, como la inseguridad ciudadana, por ejemplo, que pareciera que es urgente, y el tema del costo de los alimentos, dada la situación internacional y obviamente la repercusión que tiene localmente, en medio de un país que está copado de deudas y demás? Sí. Bueno, esos son temas exógenos. La República Dominicana no es ajena al resto del mundo que se encuentra en una situación similar. Y estas son las tendencias económicas que son consecuencias de la situación de la pandemia que va a suceder probablemente hasta la mitad del año que viene, quizá un año más. Entonces, el gobierno tiene el reto de mantener esa estabilidad y realmente pensamos que ha hecho buen trabajo el presidente Abinader para poder manejar estos factores exógenos y también los locales. Respecto al tema de la inseguridad ciudadana, qué bueno que lo menciona, porque nosotros desde ANGE tenemos ya 3 años midiendo el impacto de la inseguridad ciudadana en el costo de hacer negocios. Ahora, en la semana que viene, vamos a salir con la encuesta de la versión número del 2021, que ya es, digamos, que en el post-pandemia que va a medir el año 2020, para poder aportar una medición y una perspectiva en la formulación de esas políticas públicas. Es muy importante para el sector privado y para el empresariado que haya seguridad, y no solo seguridad física y seguridad para que el empleado vaya y vuelva de su trabajo a su casa, sino seguridad, ciberseguridad, que es todo este reto nuevo que tienen las empresas y que tiene el país. Eso también lo estamos tratando en este tema con la finalidad de poder aportar hacia la formulación de esas políticas públicas y en esa discusión que está sucediendo. El impacto de la seguridad en el clima de negocios. Sí. En efecto, este es la tercera edición y nos hemos dado cuenta que sí, que en efecto hay un costo muy alto de poder realizar, los gastos de inversión para seguridad, de cámaras, de seguridad extra, privada, etcétera, y también los costos de resarcir el crimen. Para las empresas es grande y sobre todo para las pymes. En la última versión, que fue en el año 2019, nos daba que siendo el primer gasto de las empresas la tributación y el segundo, muy cercano, el gasto en seguridad. Y esto es como porcentaje de sus ingresos es mayor para las pymes que para las empresas. Susana, grandes. ¿Y la seguridad jurídica? ¿Hemos mejorado para el clima de inversión en la seguridad jurídica? ¿O estamos igual? La seguridad jurídica es, yo diría que lo más importante para la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Es la razón por la cual se formó en los momentos, en la final de los 70, cuando recién se formaba, ya en el periodo, ya después de los años de Balaguer, se formaba el mercado que tenemos hoy en día. Y es la razón principal por la cual abogamos. Claro, la seguridad jurídica ha mejorado. Lo vemos en la confianza que tienen los jugadores internacionales en el país, el financiamiento que hemos podido obtener, la perspectiva que tenemos, definitivamente indica que eso ha sido así, pero hay mucho trabajo por hacer. Esto tiene que ser una prioridad nacional y tiene el gobierno que seguir embarcándose en dar esas señales de independencia, de transparencia, de cumplimiento de las reglas y de cumplimiento de la ley para poder llevar a cabo todos estos planes que tenemos como país, planes de atracción de la inversión, de apoyar los sectores productivos, de colocarnos en el mapa en este periodo de la pospandemia en la cual todos los países están corriendo para volver a la carrera, ¿no? Tenemos que poner todo el empeño en eso, en la transparencia. Susana, desde el ANGE, ¿ustedes han visto en este cambio de gobierno muchas de las cosas por las cuales ustedes han abogado, por el tema de la transparencia, del fortalecimiento institucional? ¿Han habido algunas señales que a ustedes le dan como esperanza de que estamos en un cambio? Sí, definitivamente. Los planes del presidente desde el momento de su campaña en torno a todo el tema de reducir la burocracia, de reducir las trabas
para poder hacer negocios son cosas que nosotros venimos hablando hace muchos años. Hicimos un estudio hace unos años midiendo también, porque eso es lo que hacemos. ANGE da contenido y brinda contenido para apoyar sus puntos, sus posiciones. Hicimos un estudio sobre las trabas, el peso que tienen las trabas burocráticas en los negocios, y es enorme, no es misterio para nadie. Tanto en el ámbito fiscal como en el ámbito de toda la permisología, es difícil hacer negocios. Y queremos todo lo contrario, sobre todo cuando estamos colocándonos en un plano regional. Entonces, tal como el tema de la reducción del tema del cumplimiento de la ley, la transparencia y el Estado de Derecho, también la reducción de la burocracia y la simplificación de los trámites es algo que debemos estar constantemente mejorando en República Dominicana y no solo esto en beneficio del sector privado, sino del sector público también. Un sector público, un gobierno eficiente y simple y ligero es a donde queremos ir. Pero que no se ha logrado todavía esa parte. Bueno, fue una promesa de campaña del PRM, ¿no? Pero todavía vemos una multitud de instituciones que uno se pregunta si tienen razón de ser, ¿no? Sí, el presidente hizo una serie de medidas al principio para mejorar la gobernanza. Algunas instituciones redundantes fueron eliminadas y veremos ahora si en el presupuesto que fue presentado esta mañana, leímos en la prensa, se ven algunos recortes en ese sentido. Imaginaría que sí. Susana, yéndonos a otro tema, porque aparte de presidenta de ANGE, tú te has manejado y te manejas en el área del mercado de valores, de la bolsa de valores. Es decir, finalmente yo siempre he insistido en el tema de ver un mercado con más profundidad, que en vez de transarse títulos fijos, se transen ya acciones, valores de renta variable. Es decir, ¿tú crees que estamos ya a la puerta de eso, que hay empresas dominicanas dispuestas a colocar acciones en un mercado de valores? En ese sentido, como usted sabe, hubo recientemente un hito importante, porque se hizo una modificación a la ley de mercado de valores en la cual se simplificaron una serie de temas de gobernanza corporativa y demás, para que las empresas puedan, temas que habían sido escollos para que se realice una emisión de acciones de deuda variable en la República Dominicana. Yo creo que es un momento increíble para eso. El punto de inflexión que hablábamos en el ámbito del mercado de valores va a suceder en República Dominicana, y esto va a ser maravilloso porque va a lograr potencializar varias veces la capacidad económica que tiene el país, la capacidad de financiamiento, no solo localmente, sino ya a un nivel regional. Va a poner a las empresas que accedan a ese financiamiento ya en un plano regional. ¿Qué tiene que suceder para eso? Aparte de la flexibilización del marco regulatorio, que ya es algo que se está trabajando, tienen ya las empresas también que irse acercando a las reglas internacionales y normas internacionales de gobernanza corporativa, lo cual ya ha venido sucediendo. Usted y yo compartimos un consejo en el cual se maneja de una forma sumamente apegada a las normas internacionales de gobernanza. Eso cada vez más es lo que vamos a ver. Y creo que sí, que eso también, a la par del desarrollo del mercado de pensiones y los fondos institucionales que hay aquí, van a poder ayudar mucho a que crezca el mercado. Además, y se el financiamiento profundice. más barato que puede tener una empresa, que es sobre la base de colocar acciones. Claro, claro. Susana, ustedes en ANGE, yo veo que cada año, desde hace muchísimos años, hacen como unas declaraciones de deseos, de temas que son reiterativos. Sabemos que los cambios en una sociedad no se consiguen de un día para otro, y menos en un país que en cierta forma es difícil, como en el caso de la República Dominicana, por múltiples factores. Esa agenda de ANGES y esos deseos siguen siendo los mismos, no han cambiado, y si no piensan incluir nuevos temas, porque la sociedad en cierta forma ha cambiado también. Sí, y lo hemos hecho, pero no podemos dejar atrás las cosas que tenemos una prioridad como país, y esa es una excelente pregunta. Sí. Gracias. La simplificación y la eficientización fiscal en la República Dominicana tiene que suceder tarde o temprano. El sector eléctrico tiene que reformarse
cosa que ha venido sucediendo, pero todavía faltan una serie de compromisos para que ya el sector deje de ser un peso tan grande en las finanzas públicas y también que deje de ser un peso para las empresas y a la competitividad. El sector de educación que no hemos tocado. Qué importante es para el desarrollo nacional que finalmente haya una educación en calidad en República Dominicana. Estamos viendo que los pasos en ese sentido han sido tímidos. Pero bueno, aparte de esas cosas principales, esos ejes que seguimos hablándolo y año tras año venimos reclamándolos porque no se han completado, sí, tenemos temas nuevos que han venido cambiando. El tema de la sostenibilidad es algo muy importante para la asociación, para mi generación y las que vienen después mucho más. Y como se habló ahora en las Naciones Unidas y se va a hablar en Glasgow próximamente, el futuro ahora viene para que los países puedan ver cómo van a poder manejarse en torno a su resiliencia medioambiental. El reto económico y medioambiental ya es a la par. Eso es algo que tenemos que ver nosotros los que venimos detrás y es algo que la asociación tiene muy, muy cercano a su corazón. Todo el tema de emprendimiento, la innovación en la República Dominicana también, no solo de hablarlo y de promoverlo, sino de promoverlo dentro del sistema. Todo eso vuelve a la burocracia, a la transparencia, a la eficiencia que haya para poder hacer un negocio y para poder acceder a financiamiento. Todo eso es un tema que tratamos todo el tiempo. Y por último quiero también tocar el tema de las nuevas formas de trabajar. Yo leí anoche que la santa semana de las 40 horas ya se están debatiendo. Es distinto las nuevas generaciones que vienen y luego ya con el teletrabajo como fue introducido. También hay que ver cómo en República Dominicana los mercados se van adecuando y convirtiendo a esta nueva realidad, porque no somos ajenos a esa realidad. El tema fiscal, yo quisiera volver a esa parte, Susana, porque hay gente que dice que no es necesario, pero el país no puede seguirse endeudando, el país no puede seguir acumulando déficit, porque llega un momento que es imposible. Entonces, la posición de ustedes es que sí, que se discuta una reforma fiscal, pero ¿con cuáles características? Sí, definitivamente. Desde ANGE abogamos por una reforma fiscal integral y que el tema sea tratado desde todos los ángulos y dentro de una planificación de hacia dónde va el país. Lo que queremos priorizar, queremos evadir a todo momento un parche fiscal, una reforma tributaria de nuevos impuestos, porque sabemos cuál es el resultado de solamente aumentar la presión tributaria a un sector. Hay una alta incidencia de informalidad en la República Dominicana y en estos momentos... Eso es un obstáculo. Es un obstáculo y en estos momentos, por todos los temas que estamos tratando de inmigración, bancarización, hay muchas razones por las cuales no debemos, bajo ninguna circunstancia, aumentar la informalidad en la República Dominicana. De hecho, la informalidad fue una de las cosas que surgió como un obstáculo en el momento de que el gobierno quiso hacer un rescate de la economía. El año pasado, en el 2020, cuando se desató la crisis del COVID, porque si no hay gente que están registrada en ningún lugar, son informales, es muy difícil poder brindarle el apoyo. De manera que yo creo que en el plano fiscal, en ANGE venimos hablando de la necesidad de hablarlo, de dialogarlo y que sea un consenso general en el cual se promuevan las prioridades que tiene el país, de crecimiento y los objetivos de desarrollo del país. ¿Qué tiene que suceder ahora o cuándo va a suceder? Eso ya es... Pero parecería que ya en el presupuesto del 22 no va a estar incluido. Por lo que leí, decía que no hay reforma, aunque todavía no, por supuesto no he leído el detalle, no creo que haya sido eso divulgado todavía. Pero el foro está ahí, el CES fue convocado. Es importante que se haga una metodología. La próxima reunión es el 6 de octubre, ¿no? Sí, se adopte una metodología y se establezcan los mecanismos y que todos los jugadores ahí que participemos tengamos al país y a que como primera meta y también a la priorización. ¿Qué queremos? Que se realicen, que se materialicen las reformas. Creo que eso es algo que suena como sentido común, pero es lo que tiene que estar como principal meta. Hacerlas y materializarlas y que los deseos de ANGE
en los próximos 4 o 5 años vayan cambiando, porque ya esas problemáticas han ido evolucionando. Claro, en un país donde un código penal ha tomado tantos años, una ley de partido, si se logran, yo diría que 5 o 6 de esas reformas en los 3 años que quedan. Sería 3 o 2. 3 o 4. Porque pero realmente en este país es difícil, las reformas son difíciles. Sí, claro, y 5 o 6 de esas reformas fuera excelente, fuera realmente un buen resultado. ¿Por qué? Porque muchas de esas reformas que fueron anunciadas ya están siendo trabajadas en sus distintos ámbitos. Por ejemplo, la reforma la llamada reforma de la agenda digital, transformación digital me parece que se llama. Ya hay una agenda digital que viene ya más de un año trabajándose. Hay muchos esfuerzos público-privados en ese sentido. O sea que eso me consta que son cosas que ya van trabajando. De manera que si hay una priorización de las principales reformas, es lo que nosotros pensamos y apoyamos, puede lograrse mucho. Susana, muchísimas gracias por tu participación. Quizás es tu último programa como presidenta de ANGE, pero siempre será invitada a nuestro programa como economista y como persona que ha trabajado en muchísimas áreas y de la cual me siento muy honrado. Como ella señala, de formar parte de un consejo, de un banco. Lo voy a decir ADEMI, del Banco ADEMI. Es decir, que es un honor compartir con Susana y con un equipo formidable de consejeros. Susana, muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Porque además fue la única entrevista en vivo, la anterior o las 2 anteriores fueron virtuales. Sí. Muchísimas gracias. Nos vamos a comerciales. En la recta final vamos a conversar con 2 invitados de una organización que se llama Dominicanos por Derecho.